Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Las leyes hechas por el hombre son importantes, pero cuando van en contra de los principios de Dios, aunque tienen mucha fuerza, aún hay hasta momentos difíciles para el pueblo de Dios porque se hace persecución o se ordenan leyes que realmente están en contra del mismo pueblo de Dios, y el pueblo de Dios va a sufrir digamos, por aquellas leyes que el hombre impone, y en ocasiones parece ser que no se puede hacer nada. Pero Dios tiene su plan maestro. Él y su obra maravillosa siempre continúan. Su propósito es imparable. No importa cuántas leyes se hagan o existan. Faraón había puesto la ley macabra, como lo dije en el video anterior, que realmente era un rito de religiosidad hacia el dios del Nilo, porque la orden que dio fue que cuando nacieran niños varones hebreos fueran lanzados al río. Pero siempre hay revelación de Dios. La mano de Dios siempre mueve, usa personas, y siempre va Dios hacia adelante, hacia avanzando a su propósito eterno. Bienvenidos a Vida en la Verdad, y hoy continuamos estudiando el libro de Éxodo en su capítulo 2, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. En este momento el pueblo de Dios, los israelitas, están viviendo bajo la nueva ley que dio el faraón, de que aquella mujer que tuviera hijos varones sufriría la pérdida porque serían lanzados al río, como lo dijo él. Mas, sin embargo, Dios va a mover a personas que Él escoge para que de ellos vengan niños que se convertirán en jóvenes, en adultos, y de una estirpe importante, porque están bajo la promesa y bajo el propósito de Dios, específicamente hablando para el cuidado de la promesa que viene desde Génesis capítulo 3 versículo 15 y versículo 16. Promesa que se le dio a la mujer. Y dice así el versículo 1 del capítulo 2 de Éxodo: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Este texto nos indica que de la tribu de Leví, esa tribu que fue una parte que entró a Egipto cuando José vivía y era el líder de Egipto, pues se habían multiplicado, habían pasado los años y diferentes ramificaciones de la familia se habían dado,
Entonces, de la tribu de las familias de Leví, un hombre, un varón, fue y tomó de otra familia, de la tribu de Leví, una hija de alguna familia para tomarla por esposa o para que fuera su mujer. Esto es lo que se le llama un matrimonio bajo la mano poderosa de Dios, aunque todo matrimonio, cuando se forma bajo la ordenanza de Dios, es un matrimonio bendecido. Pero aquí este matrimonio es una revelación de Dios de cómo Él se iba a mover para traer libertad al pueblo de Israel. Este matrimonio tuvo sus hijos, conocemos la historia, nos lo va a decir la Biblia en el futuro, pero ahorita nos ubicamos y nada más decimos, tuvo sus hijos, pero cuando el faraón dio la orden de que los niños fueran lanzados al río, pues se encontró con que aquella mujer levita se iba a quedar embarazada o iba a concebir. Y el versículo 2 dice, la que concibió, hablando de la mujer, y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. La ley había empezado, porque esta ley entendemos, como ya les dije en el video pasado, que no tenía mucho, porque Aarón tenía 3 años, era un niño y era hermano de Moisés. En este momento del embarazo de Moisés, Aarón tenía 2 años. Entonces, podemos entender que la ley era bastante nueva y que era una ley bastante rígida y bastante macabra, malévola. Entonces, esta mujer, cuando Dios le permitió concebir y dio a luz un hijo, dice, viendo que era hermoso. Por supuesto que para nosotros la palabra hermosa es una palabra que significa nada más belleza en el aspecto de todos los niños son hermosos. Y por supuesto que todos los niños son hermosos. ¿Por qué? Porque son creación de Dios. Pero la palabra hermoso aquí quiere decir que este niño cuando nació tenía una compostura de su cuerpo, quizás tuvo algunas acciones, movimientos, que se miró que Dios lo había dotado de algo especial. Eso es lo que indica la palabra hermoso. Inclusive se puede definir como lo que le podríamos llamar una alta naturaleza, porque la palabra hermoso en su original significa bello, pero también significa fuerte, pero también significa mejor. Así es que de alguna forma las características cuando nació era bastante diferente en el aspecto de cómo su cuerpo se mostró, de cómo sus movimientos rápidos del bebé que nació eran quizás más rápidos. Podemos entender que vieron algo especial en Moisés. Con esto, repito, no queremos decir que los niños que nacen no sean hermosos y especiales, pero este tenía unas características de ese tipo de cosas que la Biblia nos enseña, de grandes héroes que Dios levantó, tales como, digamos, hombres de la estirpe de Abraham, de la estirpe de Jacob y en el futuro de la estirpe de Sansón. Y les pongo un ejemplo. Hay niños que se destacan en los hospitales porque nacen más grandes que otros. Y son niños muy fuertes.
entonces no es que sea mejor que el otro, pero sus características son bastante diferentes en aspectos que son notables a la vista del hombre. Pues este niño que nació tenía características especiales y lo tuvieron escondido por 3 meses para ser protegido por aquellas leyes que el faraón había establecido en Egipto. Versículo 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, hablando de su madre, tomó una arquilla de junco y la calefateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Bueno, este no es un acto de cobardía, no es un acto de miedo. Se necesitaba hacer lo que fuese necesario para proteger la vida del niño. Y esta madre actúa en un acto de fe para que su hijo sobreviva a las leyes tan desagradables que el faraón había establecido. Y lo que hizo fue que creó una especie de canasta con unas hierbas que se dan en el río que parecida al carrizo, una especie se le llama junco, es una hierba que se da, según lo que se ha estudiado, en los ríos de Egipto, y de los cuales se empezó a hacer el papiro, que es el material donde se hacían escritos antiguamente. Y la preparó de una manera tan especial, tal y como lo hizo Noé cuando hizo el arca conforme al diseño que Dios le dio. Fue el mismo proceso. Por eso, este acto es un acto de fe, porque tuvo el mismo proceso del arca de Noé, que ya hemos hablado de ese acontecimiento del el gran diluvio. Y lo calefateó, lo puso brea, o sea, una mezcla que se extrae de lo que despiden ciertas maderas. Le puso asfalto de tal manera que no se le metiera agua a la canasta o a la arquilla o a aquel lugar donde puso una especie de cuna flotante. Y lo puso, dice, a la orilla del río entre unos carrizales. Pues era como les digo, el carrizo es muy parecido al junco y inclusive son hierbas que son familia, de la misma familia de hierbas, y pues de alguna manera lo pusieron entre las plantas del río, los carrizos del río, entre los carrizales, que se mirara, pero que no estuviera tan expuesto de tal manera que lo fuera a ver alguien más y hubiese corrido peligro la vida de este niño hermoso que nació. Y sí iban a tener todos los cuidados. ¿Por qué? Porque es un acto de fe y es un acto donde se está protegiendo la vida. Y siempre les he dicho en otros videos que delante de Dios el fundamento de la vida y el principio de la vida siempre se debe de proteger sobre todas las cosas. Entonces, dentro de los cuidados, este niño tenía una hermana que era su hermana mayor. Y dice el versículo 4, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Pues eso significa que fue puesto en el río y fue guiado a la canasta por su hermana,
No dice cuántos años tiene su hermana, pero es lo suficiente para tener cuidado para saber a dónde se va. Esta muchacha es inteligente, es sabia y está haciendo un acto bajo el orden de su mamá para proteger a su hermano. Y entonces dice el versículo 5: y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Lógicamente, podemos entender por este texto que la decisión que tomó la mamá del niño fue llevar cerca de los lugares donde iban las personas que tenían relación de importancia y delante de las posiciones de gobierno o las posiciones de la casa del faraón. No la dejó en cualquier lugar, sino que lo llevaron a un lugar donde él podía encontrar a alguien que pudiera tener una visión de protección sobre este bebé. Y no nada más eso, nos vamos a dar cuenta que la mamá de este bebé y la hermana de este bebé conocen de estas personas que van ahí. Recuerden que la gente o los israelitas o los hebreos, porque se les llamaba de las dos maneras, sirven a los egipcios en sus tareas, en sus trabajos de servidumbre, en sus casas, en la agricultura, y están haciendo de ellos una servidumbre, o sea, los están esclavizando. Entonces, había mujeres que servían a las egipcias en sus casas, y este es un caso que nos enseña que era así. La mamá de Moisés, bueno, no había dicho que era Moisés, pero todos sabemos que este niño es Moisés, y su hermana conocían a las personas que allí iban. ¿Cómo lo sabemos? Pues por lo que va a ocurrir. Allí llegó la hija de Faraón, llegó con las doncellas o sus compañeras que le servían, las mujeres que le servían, que son egipcias. Quizás no dice la Biblia que de las doncellas eran hebreas, pero las hebreas siempre son identificadas como siervas o nodrizas, personas que les servían a los egipcios. Y en este momento, la hija de Faraón mira aquella arquilla, aquella canasta, y le ordena a una de sus criadas que le traiga la canasta. No fue una casualidad. Esto es lo que se le llama la providencia de Dios. O sea que Dios dispuso para ese momento y seguir su plan de redención, de liberación, de libertad del pueblo de Dios y continuar con su promesa de la simiente hermosa que es Cristo Jesús. Él estaba cuidando, Dios mismo estaba cuidando toda la descendencia de tal manera que ellos continuaran en el camino de el cumplimiento de la promesa hasta que naciera aquel ser maravilloso que triunfaría sobre el mismo enemigo, según lo que mismo Dios Padre había dicho desde los tiempos de Génesis. Entonces, esto que ocurre a través de la hija de Faraón,
que le trajeran esta canastilla donde venía el niño, pues realmente es un acto de providencia divina. Dios mismo llevándolo a cabo con el propósito eterno. Versículo 6. Cuando una vez la tuvo cerquitas, dice, y cuando la abrió, ¿qué abrió? La canasta, la arquilla. Vio al niño, y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Aquí nosotros miramos que esto no es un acto que se hizo en ignorancia, sino que aquella mujer, hija de Faraón, pudo entender, pudo identificar. Algunos dicen por la manera en que estaba envuelto el niño en sus ropitas, de alguna manera, pudo identificar plenamente que el niño era de la gente hebrea. Así es que lo que la hija de Faraón va a determinar lo hace bajo conocimiento de causa. Por eso se cree, como les dije en el video pasado, que la orden del Faraón de tirar a los niños al río, sí había ciertos egipcios y egipcias que no estaban de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque gente justa y gente que entiende lo que es la vida siempre hay en todas partes. Así es que no todos los egipcios estaban de acuerdo con aquella ley malévola del faraón. Y parece ser que esta mujer, que es pariente de él, se le llama la hija del faraón, no está de acuerdo porque estaba dispuesta a tener cuidado del niño, aún dándose cuenta de que era hebreo. ¿Por qué? Porque dice que tuvo compasión del niño. Y el versículo 7 nos damos cuenta que la hermana del niño estaba por ahí cerca y que la hermana del niño conocía, de alguna manera, la Biblia no dice que la conocía, pero le habla con confianza. Una confianza no de amiga, pero de sierva, porque las mujercitas hebreas le servían a las egipcias, y la conoce y le habla. Y le dice en el versículo 7, entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, hablando de la hermana del niño, iré a llamarte. Le hace una pregunta que era muy lógica la respuesta, y le dice, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. ¿Por qué? Porque cuando la hija del faraón dijo que era de los hebreos, la identificó, entonces la hermana del niño le hace la pregunta, ¿iré a buscarte una mujer hebrea? ¿Iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? ¿Por qué? Porque uno de los trabajos que hacían las mujeres hebreas eran ser nodrizas, cuidar los niños de los egipcios. Entonces, esta muchachita conocía a la hija de Faraón de alguna manera y le hace la pregunta, pues si el niño es hebreo, ¿le traigo a usted una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Le habla con cierta confianza, es como digo. ¿Por qué? Porque todo es un plan bajo fe y la providencia de Dios llevó a que esta hija de Faraón tuviera una apreciación, una compasión, digamos un cariño de cierta manera, un afecto por el niño y su vida.
Y la sabiduría de esta muchacha, hermana del niño, bajo la guía de su madre, estaban actuando con toda diligencia para la protección del niño. Versículo 8. Y la hija de Faraón respondió, ve. La respuesta a que si necesitaba una nodriza, pues eso prácticamente sí. Le dijo, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Aquí la doncella es pues la hermana del niño, porque la palabra doncella significa muchacha, significa virgen, significa una joven. Y la misma hermana del niño va y busca a una nodriza, pero no busca cualquier nodriza. Fue y le dijo a su mamá que ella misma viniera y fuera la nodriza del niño. O sea que fue y por su misma madre del niño viniera a cuidarlo. Dicho de otra manera, el plan fue perfecto. Fue bajo sabiduría de Dios y bajo providencia de Dios. Entonces, la hermana del niño le ofrece que iba a buscar una nodriza. La hija de Faraón le dice, sí, tráemela. Y la hermana del niño va y trae a su madre. Así es que al niño lo va a cuidar y lo va a criar su misma madre en la casa de la hija de Faraón. Ese es el caso de este niño que sabemos que en el futuro se va a llamar Moisés. Es maravilloso. ¿Por qué? Porque su madre lo iba a cuidar bajo su regazo, lo iba a criar, le iba a dar formación, porque nodriza también significa que iba a enseñarle muchas cosas. Y miremos lo que dice el versículo 9. Cuando llegó la mamá del niño, que iba a cuidarlo como si fuera su nodriza, aunque la hija de Faraón no sabía que fuera su mamá, dice el versículo 9, a la cual dijo la hija de Faraón, le dio instrucciones, la hija de Faraón, a la mamá del niño, que también en el futuro vamos a saber que se llama Jocabed, pero ahorita no dice la Biblia. ¿Qué le dijo? Continuamos leyendo el versículo 9. Lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Pues el tiempo se mueve muy rápido aquí. ¿Por qué? Porque solamente nos dice lo que aconteció. Pero miren, la mujer ofrece pagar a la mamá del niño porque cría al niño. Esto es algo fantástico. Aunque la mamá no tenía interés por el dinero que le fueran a pagar, sino por la protección de su niño y criarlo de tal manera que no sufriera las decisiones de la ley del faraón y fuera echado al río. Así es que maravillosamente el plan, por la mano poderosa de Dios, se estaba llevando a cabo perfectamente. Ahora estaba bajo el cuidado de su propia madre, pero bajo la autoridad de la hija de Faraón. ¿Y qué dice el versículo 10? Y cuando el niño creció, lo cual, esta primera frase del versículo 10 nos indica que todo el tiempo estuvo al cuidado, todo el tiempo que fue necesario estuvo al cuidado de su propia madre, aquel niño.
podemos entender que esta mujer levita, que conocía de Dios, le habló de Dios, le instruyó con justicia, con misericordia, le puso valores que se introdujeron en el corazón de este niño en su crecimiento y su formación. Si es que este niño fue educado bajo leyes egipcias, pero también fue formado bajo leyes espirituales, porque su nodriza era su mamá, aunque no se sabía en ese momento, y era una mujer de Dios. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque Moisés, y repito, todavía no dice, pero es Moisés, dentro de él parece ser que se forman dos naturalezas o dos culturas, de las cuales él va a tener que definir quién ser en su momento. Repito, el versículo 10 dice: y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón. O sea, llegó el momento en que no era necesario que siguiera cuidándolo y pasó a la autoridad o bajo el techo de la hija del Faraón, la cual lo prohijo, o sea, lo tomó por hijo y le puso por nombre Moisés. ¿Quién le dio el nombre? La hija de Faraón, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Entonces Moisés significa sacado del agua. Por esta razón, porque la mujer, hija de Faraón, le puso por nombre así. Y de alguna manera este nombre va a ayudar a la historia de la vida de Moisés, para que en su momento él mismo, que es el autor de Éxodo, supiera y entendiera lo que había ocurrido a través de la mano de Dios con él. Ya grande, pues fue criado en la corte de Faraón, digamos como un príncipe de Faraón. El versículo 10 va a ser nuestro último versículo de este video. ¿Por qué? Porque el tiempo del versículo 10 al versículo 11 es un tiempo que se avanza muy rápidamente, y Moisés y su formación en la cultura egipcia va a ser de orden de sabiduría egipcia, de lujos egipcios, de formas de vida egipcia, de guerras de egipcios, lo cual significa que los egipcios conquistaban otras tierras, y de todo aspecto, tanto Moisés iba a ser educado tanto en las culturas de Egipto, de la cultura egipcia, como en la sabiduría egipcia, como en todas leyes de la corte del faraón, para que entendiera todos los ritmos de vida de las autoridades hasta todas las construcciones. Moisés iba a ser criado espléndidamente en todos los aspectos, mas sin embargo también llevaba la formación que le dio su propia madre de los valores de Dios. Y recuerden, este hombre, cuando nació niño, lo miraron hermoso. Cualidades especiales en un ser que Dios da para un propósito especial. Y vamos a mirar qué es lo que ocurre cuando ya es grande, aproximadamente de 40 años, con aquello que tiene en su corazón Moisés. ¿Qué nos enseñan estos primeros 10 versículos del capítulo 2 de Éxodo? Exegéticamente hablando, nos enseñan que a pesar de las leyes que tratan de entorpecer el propósito de Dios, el pueblo de Dios
se movía, aunque estaba siendo, digamos, esclavizado, porque estaba bajo servidumbre y estaban abusando de sus condiciones físicas y las leyes eran realmente malévolas hacia ellos, pues las familias seguían multiplicándose. Y miramos la familia de este matrimonio, de un levita con una levita, o sea, no de la misma casa familiar, pero de diferentes familias de la misma tribu. Y ellos tuvieron una hija, después tuvieron otro hijo, y el tercero fue este niño hermoso, que la mujer quedó embarazada, la mujer levita, en los tiempos donde había esta ley que los niños iban a ser lanzados al río Nilo. Pero fue una mujer, una madre que se llenó de fe, que actuó sabiamente y con fe, y dispuso el desprendimiento de su propio hijo de tal manera que su hijo fue protegido. Y la providencia de Dios abrió el corazón de aquella mujer, hija de Faraón, y cuando aquella mujer lo encontró en el río, tuvo realmente compasión, afecto hacia aquel niño, y la sabiduría de su madre, que le dijo a su hermana del niño qué hacer exactamente, propuso todas las cosas, guiándolas hacia el propósito de Dios de proteger la vida de aquel niño, el cual fue formado bajo las autoridades egipcias, pero también bajo los valores de Dios. Y esto es maravilloso. ¿Qué principios hermenéuticos podemos obtener de estos 10 versículos para el tiempo actual? Podemos comprender que no importa qué son las decisiones del hombre que está en autoridad en este mundo, el propósito de Dios va a avanzar. Podemos entender que en todos los tiempos va a haber gente valiente, gente decidida y gente que busca la sabiduría de Dios, como esta mujer, madre de Moisés, que se dispuso a llevar un acto en fe y bajo sabiduría, y el plan fue perfecto. Dios nos llama a ti y a mí a que seamos personas decididas y busquemos esa sabiduría de tal manera que el propósito de Dios continúe y que seamos personas que protejamos la vida, que es un principio fundamental, a pesar de cualquier ley que se dé en el mundo o en el país en que vivamos. También nos enseña que el plan de estas personas estaban bajo la mano de Dios. ¿Por qué? Porque el único propósito era conservar lo que a Dios le gusta que se conserve bajo sus principios. Entonces esto nos enseña que nosotros realmente somos prosperados en aquellos planes que tienen la sabiduría y tienen toda la fe y la intención de llevar a cabo lo que a Dios le agrada. Dios siempre hará prosperar su camino, su propósito en nuestras vidas cuando nosotros nos movemos en esa dirección, como lo hizo la madre de este niño y la hermana de este niño. No debemos de movernos con miedo, sino con fe y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que nosotros no debemos de creer? En esos tipos de mensajes que de repente se dan, que no son meramente bíblicos. Pues si leemos estos 10 versículos detenidamente, este no fue un acto de miedo. El de esta madre
y esta hermana del niño. No es un acto de miedo en lo absoluto. ¿Por qué lo sabemos? No se desprendieron del niño por tener miedo. ¿Por qué? Porque la ley prohibía ese tipo de protección también. Si la niña o la mamá hubiesen sido descubiertas, realmente tenían un grave problema. Mas, sin embargo, podemos mirar que esto no es un acto de cobardía, no es un acto de miedo, sino que es un acto de provisión de Dios. Y la historia nos va a enseñar que hicieron perfectamente lo correcto delante de Dios. Repito, no hay cobardía ni miedo en esto, porque el miedo y la cobardía no son principios de Dios. Mis amados, que Dios los bendiga. Yo los espero para seguir estudiando este libro maravilloso de Éxodo, porque se desarrollarán temas hermosos que nos dejarán mucha sabiduría, porque la Biblia lo que tiene en abundancia es sabiduría para nuestras vidas. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu familia. Te espero para el próximo video.